¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Ahorita va a estar mandando avisos, ¿no? A los que tienen la campanita activada de que ya vamos a empezar. Y bueno, vamos a hablar de Göbekli Tepe. Entonces, por aquí está Ricardo, Julio también en un momentito se integra. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro. Aquí ya listo. Vamos a hablar de Göbekli Tepe, sí, que es un lugar, no sé en qué idioma está, pero más o menos así se pronuncia, por lo menos eso espero. Es un sitio arqueológico, ¿verdad? Que se descubrió hace algunos años y como es muy antiguo, pues es interesante y vamos a hablar un poquito de él. Entonces, adelante, Ricardo, con lo que tengas por ahí. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Alejandro. Pues bueno, ahí empezamos a investigar algo respecto a este sitio, que de alguna manera pues es un sitio ya reconocido por la UNESCO y que, bueno, permítanme nada más. Sí, Sí que está, por cierto, mientras te acomodas, ajá. creo que lo pronuncié mal, parece que es Göbekli, o sea, la L es después de la K, entonces parece que es Göbekli Tepe, ¿verdad? Ve nomás. Bueno, Sí, ahí está. Göbekli Tepe. Y sí, pues bueno, esta ciudad o este lugar bastante importante ya, se descubre en 1994 y lo descubre un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt, y estos están en el sudeste de Turquía, cerca de la ciudad de Sanliurfa, así creo que se llama. Y bueno, se estima que se construyó alrededor del 10.000 u 8.000 antes de Cristo, época neolítica precerámica le llaman. Y bueno, lo que lo convierte en un templo o el templo más antiguo de los que se tienen conocidos, ya que anteriormente se tenía como una zona de rituales a Stonehenge y las pirámides de Egipto, pero bueno, este es todavía más antiguo que esas dos zonas. Eh, y bueno, este lugar, pues se supone que es bueno, en teoría, porque todavía no hay nada así como muy aterrizado o muy concreto en lo que han investigado, pero se dice que es una zona de agricultura y muy sedentaria, y que se predecía la construcción de monumentos religiosos. O sea, de repente esta situación es como media ambigua, porque si es un lugar religioso, y aparte se dice que es sedentaria, pero posteriormente se indica que era como muy nómada el tema. Entonces, bueno, pero se toma como un monumento religioso. Se sugiere que en ese momento la religión pudo haber sido un factor clave en el desarrollo de la sociedad, o por lo menos de esta sociedad compleja. Eh, y bueno, tiene algunas características este lugar, porque hay unas estructuras megalíticas que consisten en varios círculos de piedra con grandes pilares en forma de T, algunos de hasta 5.5 metros de altura y 15 toneladas de peso. Entonces eran bastante grandes. Algunos estaban tallados y bueno, muchos de esos pilares tenían relieves de animales, algo así como zorros, leones, serpientes, buitres, escorpiones. No se sabe si es un tema, digamos que de la fauna, aunque no creo, porque se veía como un tema medio desértico, o que también puede ser un simbolismo religioso o chamánico, ¿no? Entonces, ahí en esas pilares o en esas estructuras, pues estaban estos grabados. Y se supone o se cree que fue enterrado intencionalmente eh, alrededor del año 8000. Entonces quiere decir que si su antigüedad es del 10.000 al 8000 aproximadamente, pues entonces quiere decir que del 10.000 al 8000, 2000 años, nada más estuvo como muy activa, ¿no? Y lo demás pues se supone que fueron enterrados, se cubrió, perdón, de arena, y bueno, se dice que esto pues también ayudó a la conservación del lugar, pero pues bueno, no se sabe exactamente por qué se hizo ese movimiento de ocultarlo, ¿no? O de cubrirlo con tierra. Gobek se supone que indica ombligo o panza en la parte de lo que es el nombre,
y, y tepe, pues es colina o montículo. Entonces, Göbekli Tepe se traduce como colina panzuda o colina del ombligo, depende cómo lo quieran traducir, ¿no? Sí, como diríamos acá, como dicen otros, en el ombligo del mundo, ¿ah? Sí, sí, y la mayoría de las civilizaciones, casi todas tienen una raíz muy parecida, ¿no? Casi todos son el Sí, ombligo del mundo, el ombligo, siempre es el ombligo de algo. Entonces, pues bueno, también hay otras donde se dice que tiene más de 11.500 años. Yo me imagino que considerando los años actuales después de Cristo. Y bueno, también se menciona sobre los pilares, las piedras fueron extraídas de canteras cercanas, talladas, como ya lo mencioné, y bueno, los simbolismos animales, ¿no? Eh, Se supone también que en este lugar pues había, digamos que su cultura y la forma de vida pues era por cazadores o recolectores. Y obviamente pues también muchos constructores, ¿no? Ya que si hubieran sido agricultores pues yo creo que no tendrían tanta estructura como la que surgió y la que está llena este lugar. Y se dice que son grupos nómadas. Aquí hay una contraposición porque ya decía que eran muy, este, perdón, se me olvidó la palabra, pero eran muy sedentarios, ya sabes. Y luego después se menciona que eran nómadas porque dependían de la caza y de la recolección. Entonces, pues suena lógico que fueran nómadas por ese sentido, ¿no? De que andar buscando la caza, buscando, recolectando cosas. Pero también se menciona que es un centro ritual. Entonces, probablemente este lugar, pues era donde se reunían para las ceremonias. Se construye como un asentamiento permanente y bueno, se dice que fue como ritual porque se han encontrado huesos de animales como gacelas, ciervos, lo que indica pues también que había como algún festín, ¿no? En esos lugares. No propiamente, pero bueno, son teorías alrededor del lugar. Y también se dice que, que fue una civilización avanzada, ya que pues lograron construir este lugar con una gran coordinación y detalle y con digamos que con un determinado o demostrando una jerarquía social o incluso liderazgo religioso. Entonces, pues también tiene como que ese motivo de que es un lugar ceremonioso, pero también que ahí se hacían algunos rituales. Y actualmente pues es una ciudad perdón, no ciudad, un lugar que actualmente es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO a partir del 2018. Y a pesar de que solo una pequeña parte la que se lleva excavada, digamos que es un 10% de lo que es el lugar, no se ha explorado completamente, pero ya empieza a ver también el tema del turismo, ¿no? Ya empieza a crecer el interés en este lugar y empieza a haber visitantes, por lo tanto, pues obviamente tienen que empezar a proteger estas estructuras y pues empiezan a surgir los misterios alrededor, ¿no? Ya que como pues es muy poco lo que llevan descubierto, pues bueno, van ahí surgiendo cosas alrededor. Una de ellas es que se dice que pudiera ser el jardín del Edén, el que se menciona en la Biblia, debido a la antigüedad y a su ubicación en la región histórica de Mesopotamia, y también por los tallados de los buitres en los pilares, que han llevado especulaciones sobre prácticas funerarias o exposición de cadáveres. Entonces, pues al final, pues este lugar sigue siendo ese enigma, este, pues que todavía no da origen o todavía no se entiende si es como parte de ese origen de la civilización humana, pero que cada que empiezan a excavar, pues bueno, están encontrando nuevos datos, nueva información y pues obviamente puede cambiar la historia o la comprensión que ahorita se tiene, ¿no? Sobre todo de la etapa neolítica que se menciona. Entonces, pues básicamente es como el previo, ¿no? Es la información que tengo así como para dar contexto. muy bien, muchas gracias, muy interesante. Vamos a ver si Julio ya está aquí con nosotros para que comente algo. Si no, entro yo y ahorita lo esperamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Estás por ahí? Estamos como en la Ouija, ¿no? A ver si... Ándale. ¿Sí, Julio?
Sí, aquí estoy. A ver, ¿me escucha? Sí, adelante. No sé si Bueno, alcanzaste a escuchar un poquito de lo que dijo Ricardo. sí, estuve escuchando un poco y pues ahí congeniamos con eso, ¿no? Y lo más importante que yo pude encontrar es que esta cultura que estuvo alrededor, se dice que de 12,000 años antes de nuestro tiempo, de alguna forma se puede notar que ya tenían un avance, ah, ah, tanto en astronomía como en construcción, que vemos que este lugar en realidad sí era un centro de rituales, ceremonias, algo sagrado, y que ahí, lo que mencionaba Ricardo, ¿no? Que hay muchas figuras grabadas ahí en los pilares, porque es un conjunto de pilares donde hay muchas representaciones de distintos animales, ¿no? Que algo por ahí que yo estuve viendo es que por ahí está la representación del jaguar, a lo mismo que podemos encontrar acá también en lo que es Mesoamérica, ¿no? Que era como algún tipo de simbología antigua, pero que lo más importante o lo que yo pude rescatar de toda esta información es que esta comunidad, esta cultura estaba totalmente arraigada a, a representar el cielo en lo que fue esa construcción. Hay en muchos de estos pilares están grabadas, hablando de una en especial como esa donde el pilar, creo que es el pilar 32, que hay mucho revuelo acerca de eso, que supuestamente ahí los que han investigado de este sitio, uh, es como si lo que está representado ahí en ese pilar son constelaciones, más que nada no son simplemente la representación de animales, sino que son las constelaciones que ellos consideraban, y que en este pilar en específico, que es el de los buitres, hay personas que han encontrado algún tipo de información o de simbología que está relacionada a eventos proféticos, que sabemos que muchas de estas culturas antiguas tomaban el tiempo no lineal, sino más bien circular en ciclos, y, y hay muchas personas que se están o que están haciendo el estudio, ¿no? de estos pilares, y que a lo mejor lo que está grabado ahí son las señales antes de algún tipo de cataclismo, porque si vamos a la fecha o a los años en que está datada, la mayoría de los investigadores de estos temas de civilizaciones antiguas ponen el diluvio alrededor de ese tiempo. Entonces, por eso también se dice que esta ciudad o este centro uh, de culto, de rituales o centro sagrado, en realidad lo que nos está mostrando ahí es las señales de un cataclismo, que ellos pudieron ver, pudieron de alguna forma visualizar eso de acuerdo a la forma en que estaban conectados con lo que es el cielo, todas las constelaciones, y que por ahí a lo mejor nos dejaron algunas pistas, ¿no? De lo que pasa cíclicamente, y que, o sea, es muy interesante, y aparte que es uno de los centros culturales que en este momento está datado con la mayoría de años. O sea, estos centros que se han encontrado ahí en Turquía son unos de los más antiguos que se pueden tener en registro, y que esto también es interesante, es como si hubiesen pertenecido a una sociedad avanzada ya con conocimientos
ingeniería, con el conocimiento de las estrellas, con el conocimiento de los rumbos de la Tierra, porque todo esto está también alineado a muchos fenómenos naturales como lo que es solsticios y ¿cómo se llaman? Los equinoccios, que en sí era la religiosidad que tenían los pueblos o culturas antiguas, ¿no? Que todo el tiempo estaban observando el cosmos, las estrellas, los movimientos de las constelaciones, y es como si ya hubiesen sabido que en ese tiempo en que estaban viviendo estas personas iba a suceder algo, ¿no? Y que por ahí están las teorías de que este centro cultural o de religiosidad o divino o como lo quieran llamar, es como si hubiera sido de alguna forma cubierto por arena para que se preservara, ¿no? Como si es que nos estuvieran dejando un mensaje para las generaciones futuras. Y eso es lo que se me hace más importante. Ahorita ya en la siguiente ronda les platico más de lo que es este pilar. Muy bien. Adelante. Estoy checando nada más aquí que todo esté bien, porque en la herramienta principal aquí de conexión no tengo, no estoy viendo el chat, pero por acá en una tablet ya vi que ahí está conectada Nancy Bracho. Se reciban un gran abrazo, Julio, Ricardo y Alejandro, pendiente del tema, excelente. Pues sí, o sea, lo interesante de este lugar precisamente es la antigüedad, ¿no? Ya sea que tengan, algunos dicen que 8,000 y tantos antes de Cristo, otros dicen que 9,000 y tantos antes de Cristo. El chiste es de que si le sumamos los 2,000 años que llevamos, pues es un sitio que tiene, pues por ahí entre prácticamente 11 y 12,000 años de antigüedad, ¿no? Entonces son muchos años, son vamos a llamarle ciudades, aunque a lo mejor, pues claro, no tienen la dimensión, ¿no? Pero pueblos, aldeas más antiguos que se han encontrado hasta el momento. Como dijo Ricardo, Göbekli Tepe lo encontraron en 1994, aunque yo tengo por aquí una nota que dice que en los años 60 ya alguien por ahí se había dado cuenta que esos montículos, ¿no? Esos cerritos eran artificiales, pero pues en ese tiempo no hubo presupuesto, no hubo interés y así quedó la cosa hasta 1994, ¿no? Que llega Klaus Schmidt. No sé por qué siempre que platica uno casos de la historia, siempre aparece un alemán que se llama Klaus, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Es como si acá en español saliera un José o un Juan, ¿verdad? Pues muy interesante el punto de vista de Julio. Ricardo ya nos había comentado que, pues, que más o menos coincide, ¿no? Con el tiempo en que dice la Biblia que fue el diluvio, aunque yo digo, ahora sí que van a ser suposiciones, ¿no? Como no se han hecho suficientes estudios, o por lo menos yo no los encontré así que te digan, no, si han investigado esto y este es el idioma y todo. Entonces, ahorita estamos todavía en la época de las suposiciones, malamente, porque tú dices, oye, si lo descubrieron en 1994 y estamos en el 2025, pues son 30 años, ¿no? Ya llovió, ya pasó. Desgraciadamente está en un lugar, y ahorita por ahí va mi comentario, está en un lugar que está relativamente cerca de donde por décadas, por lo menos 50 o 80 años, siempre han habido conflictos, ¿no? Está cerca de Siria, está cerca de otros lugares donde a lo mejor puedes estar acá investigando y a lo lejos por allá escuchando bombazos de que ya se están peleando pues los países, digamos, más poderosos contra estos, ¿no? Y qué casualidad que siempre que hay una investigación de un lugar interesante, resulta que es un lugar
que está tapado, ¿no? Está como oculto, como que lo dejaron así, ya sea una de dos, o para preservarlo, para cuidarlo, las personas que lo hicieron, o a lo mejor los malos, porque también puede que hayan llegado los malos y hayan querido sepúltalo, ¿no? Que nadie sepa que existió, hay que se pudra y que nunca sepan de él. Entonces puede ser que haya sido esas dos variantes, y las dos son interesantes, pero las dos son muy diferentes, porque mientras unas son de que vamos a taparlo y a lo mejor en un futuro volvemos, como dijo Julio ahí, para la posteridad, o por lo menos algo así le entendí, también puede haber sido que haya habido una guerra, que los hayan, si no aniquilado, por lo menos forzados a irse, ¿no? A otros lugares antes de que los maten a todos, y entonces, pues lo más rápido es, escóndanlo por los que huían, o tápenlo por los que ganaron. Ya ven que, según, desgraciadamente, en la historia universal, pues siempre gana el que tiene más armas, ¿no? Entonces, también puede ser que ese haya sido el caso. A mí me llama la atención que siempre que encuentran ruinas antiguas, siempre dicen que es un templo y es un lugar de adoración, ¿no? Y yo digo, válgame, yo tengo ahí muchas dudas, claro, no tengo la verdad absoluta, pero por ejemplo, acá en la ciudad de Guadalajara, los que conocen, yo quiero pensar, ¿no? Quitando los hoteles acá en Guadalajara, que son los edificios más altos que hay, no sé cuántos pisos tenga el hotel más alto, digo, no somos Nueva York, ¿verdad? No somos Chicago, nada que ver, comparados con ellos somos enanos acá en Guadalajara, Jalisco, pero sí tenemos hoteles de edificios de, digamos, no sé, 21, a lo mejor 24, 25 pisos, yo creo que más o menos por ahí anda el edificio más alto, si no ahorita que me corrija Ricardo, pero quitando esos edificios que tú los ves y dices, no, pues aquí la gente venía a vivir y a dormir, ¿no? A los hoteles. Quitando esos, si tú buscas el edificio más alto que no sea hotel en Guadalajara, seguramente a lo mejor llegarías a la ciudad judicial, ahí cerca del estadio Akron, el estadio de las Chivas de Guadalajara, para los que saben de fútbol, y es donde se arregla, es donde son todas las demandas pesadas, ¿no? Todos los juicios de cualquier cosa, herencias, pleitos, divorcios, cosas de tierras, sí, todo lo feo, ahí se arregla, ¿no? Y entonces, no sé cuántos pisos tengan, nunca me he metido ahí a la ciudad judicial, pero probablemente sea nuestro edificio entre más alto y más amplio, porque sí es mucho terreno. Y pues yo no me imagino dentro de 2000 años, a los mismos humanos, ¿verdad? O a gente de otro planeta, llegar, desenterrar la ciudad judicial, a lo mejor ver por ahí una estatua del cura Hidalgo, o del gobernador en turno, ¿no? Allí, Pablo Lemus, o quien usted guste y mande, y que de repente diga, no, pues es el dios de la prosperidad, y aquí esto era un templo, ¿no? Cuando realmente, pues el fin es otro, y claro que había mucha gente, y claro que había mucha lana, ¿no? Entonces yo por ahí, pues tengo esas dudas. Y luego por aquí, ya para la segunda vuelta, hay otro lugar, lo quiero comentar, y luego sigo con Göbekli Tepe. Hay otro lugar que se llama Karahan Tepe. Como Tepe significa loma o algo así, nos había dicho Ricardo, como cerro, por decirlo así. Entonces está Göbekli Tepe y está Karahan Tepe. Dice aquí, si no me falla la inteligencia artificial, que a veces falla, que también está en Siria y que la diferencia entre los dos sitios es de 46 kilómetros. 46 kilómetros en aquel tiempo es suficiente terreno de por medio para que fueran dos ciudades diferentes, pero también están lo suficientemente cerca y por el rumbo como para estar relacionadas. Por ejemplo, los que viven acá en Guadalajara, se supone que de Guadalajara, Chapala creo que está a 80 kilómetros o poquito menos, y pues bueno, ahorita ya en coche pues uno va y viene en un rato, ¿no? Y en los viejos tiempos pues Chapala sabía que existía Guadalajara y viceversa. Entonces quiero pensar que allá había, incluso comentan que en Karahan Tepe lo descubrieron en 1997, 3 años después que Göbekli Tepe,
y dicen que la diferencia de edad entre los dos sitios es entre 100 y 200 años, pero en los dos estuvieron más o menos como 1500 años, entonces fueron vecinos, amigos, comerciaron y probablemente pues del mismo pueblo, de la misma cultura, ¿no? Pregunté que si había algún motivo por el cual piensen ahorita, ¿no? Los estudiosos que los abandonaron, y dice así, se los voy a leer rápidamente, dice, en Göbekli Tepe, sigue siendo un misterio, dice, pero, o sea, no saben, en pocas palabras, ¿no? Es la verdad. Pero, dice, hay teorías que intentan explicar, por qué fue enterrado deliberadamente hace como 8,000 años antes de Cristo. O sea, hace 11,000 años, ¿no? Dice algunas de las principales teorías, pero conste que no saben. Y se los voy a leer así, no lo voy a desglosar, nada más voy a leer los títulos 1, 2, 3. Dicen, 1, cambios climáticos. Siempre que descubren un nuevo lugar, siempre dicen que fue el cambio climático, ¿no? Que se les acabó el agua o que llegó una sequía. Y claro que puede ser posible, ¿no? Pero diario lo meten, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? No tengo ni idea. Entonces, pues mételo, ¿no? Hay después que lo resuelvan las nuevas generaciones. Luego están las transformaciones sociales, también, ¿sí? Típico. Obviamente, tuvo que haber pasado algo con la gente, porque si no la gente no se va. Que quiere decir que crecieron muchos y ya no ajustó la comida, se pelearon, llegó otro pueblo, o sea, también es de las típicas, ¿no? Y la tercera, caray, esa sí está rara, dice aquí, rituales de entierro. Como está tan rara, le voy a leer un poquito el párrafo. Dice, algunos arqueólogos creen que el entierro deliberado de Göbekli Tepe pudo haber sido parte de un ritual religioso o simbólico para marcar el nivel, el uso, ¿no? Y ojo, puede ser que sea cierto. A lo mejor ahorita Julio o Ricardo nos complementan algo así, ¿sí? Yo creo que no. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque eso mismo decían de Teotihuacán acá en México, ¿sí? Cuando llegaron los aztecas ya estaba desierto y dijeron que era la ciudad de los dioses porque ellos, con toda la tecnología que tienen, no pudieron crear algo, ¿verdad? Aunque lo intentaron muy bien, como Teotihuacán. Los que dicen, venga para que conozca, vaya al Estado de México, vaya a Teotihuacán y asómbrese. Es más, primero vaya a Egipto, no digo que Egipto esté mal, pero vaya a Egipto y después venga a Teotihuacán. ¿Ok? Bien. Bueno, de hecho, Teotihuacán, si usted lo ve desde arriba, parece que es el motherboard de una computadora laptop, así como que la abre, y están el procesador, el coprocesador, los procesadores chiquitos, muy interesante, ¿no? Y claro que las dos, tanto las de Egipto como Teotihuacán, pues están apuntando por allá a Orión, ¿no? Pero bueno, en Teotihuacán primero eso decían, pero como ya llevamos varias decenas, y no quiere decir que ya sepamos la verdad, pero ya se ha investigado mucho, y luego resulta que al principio no sabían ni quién eran, pero luego resulta que ya están diciendo que en Teotihuacán había una mezcla de culturas, pero que son descendientes de los mayas. Y claro que se mezclaron con otros y se hicieron más poderosos, tan poderosos, que luego mandaron a hacer guerra a los pueblos mayas del sur, ¿sí? De echarle pleito a los parientes, y hubo guerras, y algunas guerras hasta las ganaron, y hay evidencia, ¿no? Hay hasta documentos, estelas ahí de roca tallada que hablan de eso. Y ya en la caída de Teotihuacán, pues precisamente es porque llegaron pueblos de otro lado, tenían otra costumbre, digamos que se echó a perder la sociedad, como ahorita está España, ¿no? De que les están llegando muchos moros, pero no precisamente las mejores personas, y bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Para que no digan, hay censura del canal, no, vean las noticias allá de España. Entonces, cuando la sociedad pierde, digamos, su esencia, su gente, su tradición, y se mezcla con otras, a veces no pueden coexistir, luego se arman guerras, se hace un desastre y tan, ¿no? Entonces, si al principio decían eso de Teotihuacán, y resulta que ahora ya se van más por ese lado de que sí hubo algunas familias, ¿no? Que gobernaron durante mucho tiempo, pero después
se pelearon, llegaron más gente del norte, hubo guerra, entonces unos dijeron, ahí muere, ¿no? Como vendo mis cosas y me voy, como unos chinos que ahorita se están regresando de España a China, etcétera. Entonces yo pienso que ya que investiguen más, van a salir este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y rápidamente, de Karahan Tepe, dice, el abandono de Karahan Tepe, porque voy a ver si ahorita les pongo unas imágenes, si no mañana en la versión editada se las pongo para que vean que dicen, no, sí es la misma cultura. Dice, está rodeado en el misterio, o sea, tampoco saben qué onda, pero ahí vienen las siguientes cosas. Dice, decapitación de estatuas. Dice, durante el proceso de abandono, estamos hablando de Karahan Tepe, algunas estatuas humanas fueron decapitadas y sus cabezas colocadas al revés, o sea, apuntando para la espalda, para que la cabeza mirara a la pared en lugar de estar mirando al centro del edificio circular. Dice, lo que sugiere un cambio significativo en las prácticas rituales o una transformación social, por no decir guerra, ¿sí? Y luego dice, cambios en las figuras. Dice, en una segunda fase del sitio, las figuras zoomórficas, o sea, de animales, porque hay como decía Julio, hay buitres, creo que hay águilas, hay alacranes, hay cocodrilos, no me acuerdo qué más, pero hay un montón de animales. Dice, esas figuras zoomórficas desaparecen en la segunda parte en favor de las antropomórficas, lo que podría indicar un cambio en las creencias, ¿ok? Aunque también podrían ser así como el clan del cóndor, por decir algo, ¿no? El clan del alacrán, así como los indios nativos americanos, el clan de tal cosa, y a lo mejor era un sitio de reunión, ¿no? De una misma raza que creció tanto que se subdividió, y aunque había unos que se quedaban ahí como para mantener la ciudad, a lo mejor otros se iban a cazar. Dicen que esta ciudad fue antes de que empezaran a sembrar, pero yo creo que no, yo creo que en la antigüedad la historia no es una línea de que, empieza acá y termina acá y derecho, ¿no? Voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito, como dice el juego, no, es una de ramas. Entonces, mientras en algunos lugares podrían estar todavía en cuevas, estoy exagerando, en otros lugares podrían tener ya ciudades. Se dice que en Karahan Tepe hay una como alberca, obviamente es un contenedor, ¿no? Como un aljibe, algo así, que está para recoger el agua de la lluvia y luego hay canales para repartirlo en la ciudad. Entonces, no me digas que eso lo hicieron unos que todavía andaban persiguiendo animales y que no tenían un lugar donde asentarse, ¿no? Y luego dice, migraciones, dice, al igual que Göbekli Tepe, los cambios climáticos y la búsqueda de mejores recursos pudieron haber llevado. Ok, eso es como diciendo no tengo idea, ¿no? Aunque claro que es posible. Bueno, hasta aquí me quedo, entonces adelante, Ricardo. Ok, muy bien, muy interesante. Pues bien, digo, siguiendo con esas conexiones de sitios, que ya mencionaste a Karahan Tepe, que está ahí, pues también está la otra ciudad de Jericó, que también se supone que es una de las ciudades más antiguas del mundo, ahí en Palestina, y que surge más o menos en esos mismos tiempos, en esa misma época. Entonces se menciona que posiblemente haya sido un intercambio cultural, ¿no? De repente a lo mejor los nómadas de ambas civilizaciones se fueron a formar esta o no se sabe, pues, pero al final también había esas conexiones entre esas ciudades que también son antiguas. Y bueno, siendo una ciudad, volviendo al tema de la ciudad que estamos hablando, se supone que también es una, digo, de Göbekli Tepe, pero no, así de la que estamos hablando. Se supone que es una ciudad, pues obviamente de constructores, ¿no? Porque lo principal que tiene esto, pues es la parte de construcción, los pilares, la geometría, que es una geometría muy básica, pero que finalmente, pues es interesante que ya en esos tiempos existiera esa habilidad, esa inteligencia, ese conocimiento sobre todo, en temas de proporciones y sobre todo con el círculo, ¿no? Que es una de las figuras más complejas y que se requiere mucha precisión. Entonces sí, las piedras pues estaban unidas, no había morteros, no había forma de que se
pegaran con algo. Entonces ellos lo que hicieron fue un ensamble, tipo como hay en otras ciudades en Perú, que ya hemos hablado de ellas, donde perfectamente se ensambla una con otra, como macho y hembra en circuitos. De esa misma manera se hicieron los ensambles muy bien hechos, muy perfectos, de tal forma que pues hasta sismos pueden soportar y obviamente hablando de rocas así megalíticas, pues hablamos de más de 20 toneladas en ocasiones de alguna de las piedras. Pues bueno, eso implica un gran esfuerzo, ¿no? Tanto en tema arquitectónico como en la parte del labrado, de la escultura que se fue formando ahí. Y el haberlas transportado, así como en las pirámides, ¿no? Pues se supone que no hubo ruedas ni animales de carga. Pero bueno, ya se ha demostrado también cómo sí es muy fácil mover rocas una sola persona, de toneladas. Entonces, de repente, sí hay ya explicación de cómo pudieron haberlas construido. Bueno, otra de las cosas o situaciones que se dieron en ese lugar, pues fue el tema de los pilares, que por ahí ya nos mencionó Julio sobre uno, el 32. Por aquí yo traigo otro, que es el 40 y algo, ahorita lo vemos. Y bueno, también había que en los pilares, bueno, parece que intencionalmente fueron quebrados antes de ser enterrado el sitio. Y esto, de alguna manera, es como decía Alejandro, ¿no? Un símbolo de nuevas creencias o de guerra. Bueno, también ahí está el simbolismo de cómo se mata espiritualmente o de manera ritual el espíritu de las piedras, ¿no? Entonces, para no tener esa carga ritualística o emocional o simbólica, pues se dañaban las piedras, ¿no? Se quebraban para que no tuviera ese simbolismo. Y algunos estudios genéticos que se han realizado, sobre todo en el 2022, en algunos huesos de animales que se han encontrado en ese sitio, pues sí se revela que había cazadores, pero que no domesticaban especies, sino que simplemente controlaban manadas, ¿no? Sobre todo de gacelas. Esto quiere decir que pues sí, incluso pues eran de alguna manera hasta agricultores, por así decirlo, como ganaderos, pero no en el tema de domesticar. También se hizo una investigación con un radar de penetración terrestre, para ver qué más había o qué más hay abajo de esas estructuras en la colina, ya que posiblemente pues haya algo más y pues quieren ver, ¿no? Por medio de ultrasonido, por medio de radiación o por este tipo de tecnologías, y pues se sigue datando, ¿no? Aproximadamente 12,000 años antes de Cristo. Entonces, pues bueno, se empiezan a generar muchas teorías, todas polémicas, todas digamos que con una lógica nada más. Y hay un escritor que se llama Graham Hancock, que sugiere que Göbekli Tepe fue construido por una civilización perdida, posterior a la edad de hielo, y que sus símbolos guardan conocimientos astronómicos basados obviamente en las rocas que se ven ahí, y por lo que mencionaba también Julio, que pudiera ser como constelaciones o algo de ese tipo. Pero obviamente la academia rechaza todo esto, ¿no? Todo este tema de debate científico referente a esta ciudad o a este lugar, pues queda ahí rechazado, no aceptado y abierto. Entonces, también queda la teoría de por qué fue enterrado, ¿no? O sea, por qué se clausuró este lugar, que era ceremonial o no, y que había ofrendas que incluso se mencionaba que era a dioses. Y pues se dice que fue por un cambio de cultura, que también lo mencionó Alejandro, ¿no? Que como ya llegaba una nueva época, una época de agricultura, aproximadamente en el 8000, que es cuando se tiene la información de que fue, digamos que, enterrado, pues el sitio se pierde y bueno, con ello pues toda la relevancia que tuvo se cubre, en teoría para preservar, pero realmente pues no se sabe, ¿no? Algunos dicen que también como tema de protección, el enterrarlo evita su destrucción por la misma erosión o conflictos futuros, como si supieran que iba a haber mucho conflicto por esa zona. Entonces pues se protege, entre comillas, con esa tierra, ¿no? Y hay algunos hallazgos ya recientes en el
en el 2020 y 2024, donde ya se descubren nuevos pilares, donde hay nuevas zonas ya excavadas y se va confirmando pues que todavía es más grande de lo que se ha pensado, ¿no? Se siguen con los análisis de sedimentos y se revela pues que sí hubo cultivos tempranos de trigo, de cebada, que hubo por ahí bueno, se dice que los pudo haber apoyado la religión que impulsó la agricultura, pero bueno, no sé por qué siempre mencionan aspectos religiosos como si fuera necesario esa teoría, pero bueno, en el 2023 hubo un estudio que es donde surgen los relieves, donde podrían representarse, digamos que un cataclismo pudiera haber sido provocado por un impacto de algún cometa o de algún asteroide, pero también es muy controversial todo este tema, ¿no? Entonces, ahí se queda como parte de la teoría, ¿no? También, pues bueno, hay más datos curiosos como el que mencionaba que pudiera ser el jardín del Edén, pues también se dice que hay la leyenda donde pudiera haber sido también el lugar donde Caín mató a Abel. Digamos que simbólicamente se vincula y se denomina como el primer lugar donde se originó el crimen de la humanidad, un primer crimen, o sea, ya esto es más como tema turístico, pero bueno, también existe ahí esa referencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, hasta ahí llego. Tengo nada más ya para finalizar algunas referencias, pero la información que me encontré es lo que tengo. Espero sea de interés. Hace rato dije que era el pilar 32, pero es el pilar 33. Ah, ok. Está Yo ahí quiero mencionar. Ajá. en una de las definiciones o de las partes que se han separado aquí del sitio para poder ser estudiadas. Y nos dice que el pilar 33 va seguido de detalles que emergen. Uno de estos detalles es que se puede notar lo que muchos investigadores han interpretado como grúas, que son dos grúas que están ahí en el símbolo de la I. Y dice que esto puede ser representado como o interpretado como la H, pero rotada. Y que simplemente es lo que explican los arqueólogos, no estando seguros de que es en realidad las letras como las conocemos en este momento, pero sí está algo por ahí con las letras. Otra cosa importante también es que en este pilar se hace referencia como a los buitres, ¿no? Que es algo que está ahí plasmado, pero que en realidad por el estudio de varios arqueólogos han llegado a la conclusión de que en este pilar, que es el 33 y el 43, está ligado a lo que es la constelación de Cygnus, que esta es un objeto o una estrella que está en la cercanía de la estrella de Vega, que se dice que esto era una aproximación a lo que es el norte al polo norte o la estrella polar que era la significativa de esos tiempos. Entonces, por eso es que por ahí se hicieron este tipo de esculturas. Dice que la grúa en el pilar 33 con la letra I después de esta es similar o se asimila a la resemblanza en el cielo con la constelación o a la orientación en la que la constelación de Cygnus estaba alrededor del año 1853. Entonces es como si como este sitio, así como todos los demás, por lo regular
se basaban al norte para poder acomodar este sitio de acuerdo a los 4 rumbos de la Tierra o del universo, que es norte, sur, este y oeste. Ellos se basaban principalmente en la estrella polar, y que de acuerdo a este estudio, en el año, alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, la estrella polar era la de Cygnus, y que por ahí también se puede notar en otro de los pilares, que es el pilar número 33, que es el que precisamente tiene grabado lo que son los bolsos de los dioses antiguos, y que también aquí en este están grabadas la misma personificación de lo que es el buitre, o un tipo de ave a lo mejor extraña que no conocemos, pero que se asemeja mucho al buitre. Y en el otro lado de este pilar, que es el del buitre, o más bien en lo que es el pilar 2 y el pilar 33, se pueden encontrar lo que son la representación de un toro, que esto está referido a la constelación de Tauro. Entonces, todo este sitio en sí era, a lo que yo puedo comprender, es como si hubiese sido un gran centro de estudio astronómico de estas culturas, y que por ahí dejaron todo plasmado, ¿no? Porque lo que se menciona aquí del pilar 33 es algo así raro, es como este tipo de grúa, que esto pudiera explicar la forma en que estos pilares fueron puestos, fueron movidos, fueron levantados, y que pues, o sea, para tener el conocimiento de una grúa hace alrededor de 12.000, entre 10 y 12.000 años de antigüedad, pues es algo que no se puede comprender, ¿no? Porque todo el tiempo pensamos que esta humanidad, que está, vamos a decir, al tope de lo que es la tecnología, era mucho más avanzada. Por ser más moderna, era mucho más avanzada que las civilizaciones o culturas anteriores. Pero lo que podemos ver en base a todos los vestigios que se encuentran arqueológicos, es que en realidad los antiguos eran mucho más avanzados, tenían una tecnología mucho más conectada a la misma naturaleza, y que esa yo pienso que es la razón de que pudieron construir muchos de estos sitios, ¿no? Que a lo mejor en nuestros tiempos sería muy difícil el recrearlos, ¿no? El volverlos a construir, porque aunque tenemos el conocimiento de maquinaria y de muchas otras tecnologías, no estamos alineados con lo que es esa conexión con la naturaleza, ¿no? Porque sabemos que por ahí hay muchas teorías que se dice que todos estos templos o estas edificaciones antiguas, en esta no era utilizada ningún tipo de tecnología moderna como la conocemos, sino que más bien era el conocimiento de las energías. Se habla de esto mucho en lo que son las pirámides de Egipto, ¿no? Que había un tipo de vibración, o tenían que comprender la vibración de la misma piedra, y por medio de factores, vamos a decir, como cantos y otras diferentes formas de poder hacer este tipo de hallazgos, era como se podían mover esas piedras, ¿no? Que no era que tenían la maquinaria, sino más bien tenían el conocimiento preciso de lo que es la vibración, y que esta era la forma en que podían mover estos bloques de piedra tan grandes, ¿no? Que por ahí vemos en diferentes sitios, como lo que es se me va a Baalbek, que están estos bloques inmensos que pesan miles de toneladas, y que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo los movieron? ¿Cómo los hicieron? ¿Cuál fue la técnica?
y, o sea, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comprensión de la misma naturaleza y de los elementos, y eso es lo que pues nos tiene por aquí atrapados, ¿no? Y no porque seamos más nuevos en la historia o en cultura, significa que vamos a ser más avanzados. Porque podemos ver lo que, un ejemplo, lo que lo que dice la teoría de Elena Blavatsky, que dice que habla de los hiperbóreos, habla de las razas diferentes que llegaron y que por lo regular cuando llegan, o de acuerdo a esa explicación, llegan en espíritu y se van transformando, se van densificando de acuerdo a las experiencias que van teniendo ya en un mundo material, ¿no? Entonces, pues, ahí, así cortamente, esa pudiera ser la explicación de por qué lo más antiguo es mucho más complejo o no podemos recrearlo, y todo esto simplemente está basado en la conexión del espíritu con la naturaleza. Así es, Julio. De hecho, con un poquito de imaginación, en las imágenes de Göbekli Tepe, es como si fuera para mí, así como tú dijiste hace rato que iban a aprender, para mí, si no todo, por lo menos una parte, es como una escuela. Es donde mandaban a la gente a estudiar en ciertos, digamos, etapas del año, ¿no? De lánzate para allá porque van a llegar las demás tribus y va a haber un intercambio y ve con los maestros para que aprendas cosas y luego vuelvas cada quien a su pueblo ya con conocimientos. Haz de cuenta que los mandaban a Harvard, ¿no? O acá en México los mandaban a la UNAM o a la UDG y después volvían a sus pueblos. Pero a mí, por ejemplo, me recuerda viendo esto a Stonehenge por lo redondo, ¿no? Pero, como decías tú ahorita, comparado Göbekli Tepe con Stonehenge, Stonehenge es más monstruoso, más burdo, porque y las piedras son más grandes, ¿no? Más gruesas, y acá son más delgadas, están talladas, ¿no? Tienen mensajes, pero también están soportando otras rocas encima y no sabemos qué había encima de esas rocas. ¿Quién no te dice que también había otras rocas así tipo, como un aro? Y que a lo mejor pues ahorita ya no está, pero en algún momento estuvo. Entonces esto podría ser como el antecedente de Stonehenge, ¿no? Porque según eso Stonehenge es más o menos de la época, dicen la historia oficial de las pirámides de Egipto. Entonces, y que tiene más o menos como 5,000, cuando mucho 6,000 años. Entonces, si es 5,000 años más antiguo, pues pudo haber sido como el modelo original con el que se fue perdiendo el conocimiento, ¿no? De esas antiguas culturas, y que ya lo que llegó a Stonehenge y que de todas maneras nos maravilla, pues a lo mejor es lo que quedó de estas antiguas culturas, podría ser. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Algún comentario? Digo, pues ya para ir cerrando. Sí. Pues tengo todavía algo ahí. Sale. Por ejemplo, que se encontraron también algunas piedras o cavidades, Uh-huh. y entonces vieron que eran como una especie de instrumentos, ¿no? Entonces también había instrumentos musicales como tambores muy primitivos, y bueno, también se encontró que el lugar tiene una muy buena acústica, entonces pues sí suena que pudiera haber un tema de, como lo decías, ¿no? Es un lugar para aprender o para hacer cantos rituales, ¿no? O algo así. Y también que fue conocido como la Casa de los Muertos, ya que en alguno de estos descubrimientos hallaron digamos que cráneos ahí tallados con incisiones, y que se generaron teorías, ¿no? Que posiblemente eran el culto a los ancestros, ya que se exhibían los cráneos como parte de un ritual, o que también había prácticas de celofagia, ¿no? Entonces, ya eso se me hace como muy extremo, pero bueno, porque pues sí es un tema más primitivo todavía, mucho más salvaje.
Pero bueno, esos son los dos datos que tengo adicionales. Y ya para último, pues también hay literatura, pues hay un libro de Andrew Collins que se llama El Génesis de los Dioses. Y hay un documental en Netflix que se llama La Memoria de la Civilización, por si a alguien le interesa tener un poquito más de información sobre esto que tratamos hoy. ¿Sale? Uh-huh. Sería todo. Muy bien, gracias. Julio, tus últimos comentarios. Bueno, yo lo que puedo notar en la interpretación que se hace por varios arqueólogos es que a lo mejor el mensaje que nos quisieron dejar está basado en los movimientos de las estrellas, en el cambio de las estrellas polares, que son muy indispensables o más bien fueron muy estudiadas por las culturas antiguas, porque eso es lo que les marcaba los mismos rumbos, ¿no? Y el mensaje pudiera ser de esos cambios, que las estrellas no se mueven, ¿verdad? O a lo mejor pudiera ser también, ahí no puedo de alguna forma constatarlo, pero de acuerdo a la visión que tenemos de las constelaciones en la Tierra, si la constelación o esa estrella polar se mueve, significa que más que todo que la misma Tierra está haciendo un cambio, ¿no? Tanto en sus polos magnéticos como en los polos físicos, y que después de este cambio, pues simplemente llega a la Tierra, se vuelve a posicionar de una forma diferente, y es donde vienen las estrellas o esos marcadores cósmicos que se empiezan a mover. Y entonces aquí estamos hablando de que Cygnus, una estrella cercana a lo que es la estrella de Vega, en ese tiempo pudiera haber sido el polo norte o la estrella polar en la que se basaban todo, ¿no? Y que vemos que ahorita pues ya no es Cygnus. En este momento es, a ver si no me equivoco, creo que es Polaris, la estrella que va marcando el polo norte magnético y físico, ¿no? Entonces a lo mejor ahí nos quisieron dar a entender que hay movimientos de la Tierra en donde cambia su rotación, cambia su inclinación, y que ahí es donde vamos viendo estos cambios, y también vamos comprendiendo por la razón por qué muchas de estas culturas antiguas desaparecieron, ¿no? Es como si hubieran sido diezmados ahí en un tiempo, y después de eso, pues simplemente a lo mejor quedan algunos sobrevivientes de esos cambios geológicos aquí en la Tierra, y son los que vuelven a establecer la cultura en muchos pueblos. Entonces ahí es lo que yo puedo comprender, y aparte que la simbología que está aquí mostrada en varios de estos pilares, no tan solo es de este lugar, sino que es una simbología que podemos decir que es a nivel mundial, ¿no? En muchas de las culturas ancestrales están plasmados estos mismos símbolos. Entonces ahí es donde hay que comprender, hay que reflexionar en todo esto y darnos cuenta del mensaje que nos quisieron dejar. Muy bien. Bueno, pues esperemos que este tema haya sido interesante para ustedes, las dos ciudades más antiguas, por lo menos hasta ahorita, Göbekli Tepe y Karahan Tepe, de allá las dos cerca de Siria. Y bueno, mañana les ponemos unas imágenes por aquí, y pues adelante, si tienen dudas, comentarios o aportaciones, las pueden dejar por ahí, aquí abajo, y pues estamos en contacto. Mientras, pues disfruten sus vacaciones, ¿verdad? De Semana Santa y Pascua.
Sean felices y nos vemos en la siguiente.